El estereotipo del científico loco se ha reproducido en novelas, películas, series y cómics hasta la saciedad, atribuyéndole una serie de características que todos nos hemos imaginado, como un ser desaliñado, con una bata blanca, que mezcla componentes que emiten humos fluorescentes, y detrás de sus gafas unos ojos muy abiertos que viajan entre la máxima concentración y la demencia. ¿Pero qué hay de real en todo eso? Quédate para descubrir los detalles más espeluznantes de los experimentos de algunos científicos locos que dejaron a la comunidad científica y al mundo entero boquiabiertos. Imagina un salón oscuro en el siglo XIX, lleno de científicos, médicos y curiosos. En el centro, un cuerpo sin vida conectado a cables que chisporrotean con electricidad. De repente, los ojos se abren, las manos se mueven y la boca parece querer gritar. No es una película de terror, es ciencia real, o al menos lo que Giovanni Aldini quería demostrar. Entre los siglos XVIII y XIX, una nueva moda, debido al renovado interés por la electricidad y por los increíbles descubrimientos relacionados con esta, se difundió entre los científicos europeos. El intento de devolver la vida a seres humanos o animales fallecidos, o al menos estimular artificialmente su movimiento. Giovanni Aldini nació en Bolonia, Italia, en 1762. Era sobrino de Luigi Galvani, el científico que descubrió que los músculos podían moverse al ser estimulados por electricidad, un fenómeno conocido como galvanismo. Pero Aldini no se conformó con observar ranas retorciéndose en experimentos. Él quería ir más allá, experimentar con cadáveres humanos. El 17 de enero de 1803, Aldini realizó su experimento más famoso en Londres. El cuerpo de George Foster, un criminal de 26 años ejecutado por acabar con la vida de su mujer y su hijo, fue el protagonista. Aldini conectó electrodos a los músculos del cadáver y aplicó una corriente de 120 voltios por diferentes partes de su cuerpo. Los asistentes a tan macabro espectáculo le vieron mover una pierna, una mano cerrarse en un puño, cómo su cara hacía muecas pareciendo que fuera a hablar, e incluso cómo abría los ojos mirando fijamente a los horrorizados espectadores. Finalmente, a Aldini no se le ocurrió otra cosa que conectar un polo a una oreja y metió el otro en el recto, haciendo que todo el cuerpo fuera sacudido por horrendos temblores y convulsiones según cuentan algunos autores. Algunos testigos huyeron del lugar convencidos de que Aldini estaba reviviendo el cuerpo. Otros se quedaron fascinados, creyendo que la electricidad podría ser la clave para devolverle la vida. Pero, ¿qué está pasando realmente? El galvanismo no estaba devolviéndole la vida, la electricidad simplemente estimulaba los nervios, causando contracciones musculares. Era ciencia, pero no magia. Aldini, sin embargo, tenía esperanzas más ambiciosas. Creía que su trabajo podría servir para revivir personas recién fallecidas o tratar trastornos mentales estimulando el cerebro. Aunque nunca logró revivir a los muertos, el trabajo de Aldini dejó una huella profunda. Inspiró debates éticos sobre la ciencia, la vida y la muerte. También influyó en la literatura. Su trabajo fue una inspiración directa para Frankenstein, la obra maestra de Mary Shelley, que aunque solo contaba con 6 años cuando ocurrió aquello, fue tan célebre que es imposible que su eco no llegase hasta sus oídos, alimentando la base de uno de los científicos locos imaginarios más famosos de todos los tiempos. Giovanni Aldini fue un hombre adelantado a su tiempo, un científico que no temía cruzar fronteras para explorar lo desconocido. Y aunque hoy entendemos mucho más sobre la electricidad y el cuerpo humano, sus experimentos siguen siendo un recordatorio de los límites borrosos entre la ciencia y lo macabro. ¿Y si te dijera que en los años 30 un científico intentó desafiar a la muerte? No es ciencia ficción.
Es la historia real de un hombre decidido a devolverle la vida a los muertos con métodos que te pondrán los pelos de punta. Robert Cornish fue un científico e investigador estadounidense que se hizo famoso por sus controvertidos experimentos relacionados con la reanimación de los muertos. Nació el 21 de diciembre de 1903 en una familia de clase media de Oakland, California, y desde joven mostró un intelecto superior, destacando en la escuela y siendo un prodigio en la universidad. A los 18 años se graduó en la Universidad de California, obteniendo su licenciatura y poco después un doctorado en fisiología. A lo largo de su juventud fue considerado un genio, lo que sin duda contribuyó a la ambición que guiaría su carrera científica. Tras obtener su doctorado, Cornish se interesó por una variedad de proyectos científicos. Entre sus primeras investigaciones se cuentan trabajos sobre temas como la óptica y la fisiología del movimiento ocular, pero en la década de 1930 comenzó a interesarse en el concepto de la reanimación de organismos. Esto coincidía con el creciente interés de la comunidad médica de la época, en el potencial de la reanimación cardiopulmonar y el desarrollo de tecnologías médicas que podrían traer de vuelta a las personas después de la muerte clínica, es decir, cuando su corazón ha dejado de latir, pero el cerebro aún puede salvarse. Cornish comenzó sus experimentos con perros, a los que él mismo sacrificaba y luego intentaba revivir usando una combinación de técnicas. Por un lado utilizaba la mesa oscilante. Era un sistema en el que el cuerpo del perro se colocaba sobre una mesa, la cual balanceaba el cuerpo de un lado a otro para imitar el flujo de sangre a través del cuerpo. La idea era que el movimiento ayudaría a reiniciar la circulación sanguínea, ya que el corazón estaba detenido. Al mismo tiempo, Cornish usaba una mezcla de sustancias incluyendo anticoagulantes y epinefrina, que se inyectaban directamente en el cuerpo del perro para intentar reiniciar el corazón y los pulmones. El método era macabro pero efectivo hasta cierto punto. En algunos casos, los perros permanecían sin vida. En otros, lograba revivirlos parcialmente, pero estos animales sufrían serios problemas neurológicos, probablemente debido a la falta prolongada de oxígeno en el cerebro durante el tiempo que estuvieron clínicamente sin vida. Uno de los casos más conocidos fue el del perro llamado Lázaro, que fue revivido aunque con evidentes secuelas. El nombre del perro hace referencia a la figura bíblica de Lázaro, quien también fue resucitado. Cornish hizo declaraciones públicas y presentó sus hallazgos, generando una gran expectación. Sin embargo, la comunidad científica no le dio mucho crédito, ya que los resultados no eran lo suficientemente efectivos. Tras lo que Cornish consideraba un éxito relativo en perros, se sintió preparado para llevar su investigación al siguiente nivel, revivir a humanos recién fallecidos. Sin embargo, había muchas dificultades éticas, legales y médicas asociadas con este tipo de experimentos. Su oportunidad más grande para probar su teoría en humanos llegó en 1939, cuando Thomas McMonnigle, un preso condenado a muerte por asesinato, se ofreció voluntariamente para ser parte del experimento. Thomas fue sentenciado a morir en la cámara de gas y Cornish planeaba reanimarlo inmediatamente después de la ejecución. Sin embargo, el estado de California se negó a permitir que Cornish realizara este experimento. Las autoridades argumentaron que se plantearían problemas éticos y legales. La idea de traerlo de vuelta a la vida después de su ejecución planteaba preguntas morales complejas, como si era moral resucitar a un condenado y si Thomas fuera resucitado, tendría que decidir si se le aplicaría la pena nuevamente o sería un hombre libre, ya que técnicamente su sentencia de muerte ya habría sido cumplida. Tras el rechazo de las autoridades para continuar con sus experimentos en humanos, Cornish fue perdiendo apoyo y prestigio en la comunidad científica. Aunque sus ideas eran innovadoras, muchos de sus colegas las consideraban poco realistas o peligrosas. Su falta de éxito en obtener resultados concluyentes hizo que su trabajo fuera cada vez más olvidado dentro de la comunidad científica. Además, la Segunda Guerra Mundial desvió el interés y los recursos científicos hacia otros proyectos más prácticos y urgentes, como la medicina militar y la tecnología bélica. En este contexto, los esfuerzos de Cornish por revivir a los muertos quedaron como una nota al margen de la historia científica. Cornish, aún así, continuó investigando de forma independiente durante años, pero sin apoyo institucional ni recursos suficientes, su carrera nunca volvió a recuperar el ímpetu que tuvo en la década de 1930. Robert Cornish falleció el 6 de marzo de 1963, en gran parte olvidado por el público y la comunidad científica,
Sin embargo, su historia sigue siendo un fascinante ejemplo de los límites y las ambiciones de la ciencia médica. Cornish fue uno de los pioneros en explorar la idea de la reanimación, aunque sus métodos fueran primitivos y pareciesen sacados de una novela de terror. Esto nos hace plantearnos algunas de las cuestiones éticas fundamentales en la medicina moderna, como ¿hasta dónde debería llegar la ciencia para prolongar la vida? ¿Es moral revivir a alguien que ha sido declarado muerto? ¿Vosotros qué opináis? Aunque Cornish no logró su objetivo, su trabajo inspiró en parte investigaciones posteriores en el campo de la reanimación cardiopulmonar, máquinas de soporte vital y la criogenia, que son campos que todavía hoy se exploran para poder prolongar la vida humana. Aunque este científico soñó con vencer a la muerte, su legado quedó atrapado entre el heroísmo y lo macabro. ¿Era un visionario adelantado a su tiempo? ¿O simplemente un científico que fue demasiado lejos? Si te intrigan estas historias espeluznantes, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita. ¿Qué ocurre en el cerebro de un cuerpo sin vida? Tradicionalmente, la muerte cerebral ha sido vista como el punto de no retorno para cualquier organismo, ya que el cerebro es el órgano más sensible a la privación de oxígeno y en cuestión de minutos las neuronas comienzan a deteriorarse. En 2019, unos investigadores de la Universidad de Yale sorprendieron al mundo científico al anunciar que habían logrado restaurar algunas funciones celulares en cerebros de cerdos muertos, desafiando la noción de que la muerte cerebral es irreversible. ¿Estaremos hablando entonces de revivir cerebros? ¿De crear zombies? ¿O de algo incluso más perturbador? El equipo utilizó cerebros de cerdos que habían sido sacrificados en un matadero. 4 horas después de la muerte de los animales, conectaron los cerebros a un sistema desarrollado especialmente llamado BrainX, que bombeaba una solución rica en oxígeno, nutrientes y otros compuestos químicos a través de los vasos sanguíneos del cerebro. Este sistema no pretendía revivir completamente el cerebro, ni restaurar la conciencia, sino explorar si era posible detener y revertir parte del daño celular que ocurre después de la muerte. Sorprendentemente, después de 6 horas de tratamiento, los científicos observaron que las células cerebrales individuales en los cerebros de los cerdos estaban activas. La sinapsis, que es la conexión entre neuronas, mostraba señales de funcionalidad y al mismo tiempo consiguieron que el cerebro mantuviera su estructura y funciones básicas a nivel celular. Esto no significa que los cerebros revivieran o tuvieran algún tipo de actividad consciente. De hecho, uno de los principales hallazgos fue que no había evidencia de actividad eléctrica a gran escala en el cerebro, lo que habría sido necesario para cualquier forma de percepción, pensamiento o conciencia. El experimento desafió algunas creencias sobre la muerte cerebral y la rapidez con la que las células cerebrales se degradan después de que el suministro de sangre y oxígeno se corta. Tradicionalmente se pensaba que las células cerebrales morían en minutos después de la muerte, lo que hacía que revivir un tejido cerebral fuera visto como imposible. Sin embargo, este estudio mostró que algunas funciones celulares pueden restaurarse incluso horas después de la muerte, al menos en condiciones controladas. Este estudio generó un gran debate. Por un lado, representa un gran avance para el campo de la neurociencia y podría allanar el camino para nuevas terapias médicas, como la reparación del cerebro después de daño grave o la preservación de órganos para trasplantes. Por otro lado, también genera inquietudes sobre cómo manejaremos este conocimiento en el futuro. ¿Podría la tecnología ser utilizada para resucitar cerebros humanos? ¿Qué sucedería si en experimentos futuros se llegara a un punto en el que la conciencia pudiera volver? Esto no solo sería un avance científico, podría suponer el escenario de una película de terror. Los científicos mismos admitieron sentirse inquietos si lograban restaurar alguna forma de conciencia. ¿Cómo sería lidiar con un cerebro atrapado en un estado sin cuerpo ni voz? En resumen, este experimento representa un punto de inflexión en la comprensión del cerebro después de la vida. ¿Sabías que hubo un tiempo en que los límites de la ciencia se desdibujaron peligrosamente con la ética? Existieron 3 científicos cuyos experimentos revolucionaron la medicina y también rozaron lo macabro. Charles Claude Guthrie y Alexis Carrel fueron 2 pioneros de la cirugía y la medicina experimental en el siglo XX. Sus investigaciones ayudaron a sentar las bases para trasplantes de órganos y técnicas de sutura vascular. Sin embargo, lo que hicieron en sus laboratorios va más allá de lo que podrías imaginar.
Juntos llevaron a cabo experimentos que desafiaron los límites de la biología humana y animal. Aunque su trabajo les otorgó prestigio científico, muchos de sus métodos fueron considerados perturbadores. En 1908, Charles logró algo escalofriante: trasplantar una cabeza de perro a otro perro de mayor tamaño, del que incluso hay fotografías, creando lo que hoy llamaríamos un perro de 2 cabezas. Sí, has oído bien. La cabeza trasplantada no solo era funcional, sino que reaccionaba brevemente al estímulo antes de morir. Sin embargo, este perro manifestó serios daños cerebrales. El científico buscaba entender cómo unir vasos sanguíneos de manera eficaz, una técnica esencial para trasplantes de órganos. Pero los métodos eran tan crudos como las herramientas disponibles. La cabeza trasplantada estaba viva solo por un corto tiempo, y por desgracia, el sufrimiento animal era evidente. ¿Ciencia o pura crueldad? Para Charles, la respuesta era clara: los resultados justificaban los medios. Por otro lado, Alexis Carrel, quien ganó el premio Nobel en 1912, tenía una obsesión: prolongar la vida. En uno de sus experimentos más infames, mantuvo vivas células de un corazón de pollo durante más de 20 años. Carrel creía que la muerte celular podía ser pospuesta indefinidamente bajo las condiciones adecuadas. Este experimento le hizo preguntarse si la inmortalidad era alcanzable, pero también levantó muchas preguntas sobre sus métodos. Posteriormente, en 1954, Vladimir Petrovich llevó a cabo un experimento bizarro y arriesgado a partes iguales: trasplantar el conjunto de cabeza, tronco y patas delanteras de un perro pequeño a la espalda de otro más grande. Diremos que fue un éxito. El huésped se podía mover, podía beber y hasta incluso morder la oreja de su anfitrión y también la mano de otro médico. El primer perro de 2 cabezas sobrevivió 6 días, pero posteriores experimentos permitieron la supervivencia de los híbridos hasta 29 días. Aunque sus investigaciones abrieron caminos para la medicina moderna, sus métodos despiertan debates éticos hasta el día de hoy. ¿Cuánto sufrimiento animal es aceptable en nombre de la ciencia? Y lo más inquietante, ¿podrían estas ideas aplicarse algún día a los humanos? Los trabajos de estos científicos nos obligan a enfrentar una verdad incómoda: la línea entre el avance científico y la crueldad puede ser mucho más delgada de lo que nos gustaría admitir. Hoy vivimos en una era donde las técnicas que estos hombres ayudaron a desarrollar salvan millones de vidas, pero no debemos olvidar las sombras de su legado. ¿Qué otros temas oscuros de la historia de la ciencia te gustaría que explorásemos? Me gustaría que lo escribieses en los comentarios. Buenas noches si es que puedes dormir.